porque ya estamos aquí. Vamos a dar un poquito de tiempo, unos 3 minutos en lo que los demás compañeros salen de su clase anterior y pues se van adhiriendo a la nuestra, ¿de acuerdo? Y así pues ya podemos empezar. Ya está aquí el grupo número 11, la coordinadora del grupo número 11. Me imagino que aún no. Vamos a dar un poquito de tiempo, ¿ya? Unos 3 minutos. Buenas noches, Lick. Muy buenas noches, Roberto. Ahorita vamos a iniciar, ya un minutito más. Ya está aquí la coordinadora o el coordinador del grupo número 11. Sí, soy yo. ¿Qué tal, Roberto? Gracias, ¿lo viste? Grupo número 11, ¿verdad? Sí, Lick, así es. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo han estado, muchachos? Chicos, ¿qué tal les ha ido? ¿Cómo les fue con sus notas? ¿Todo bien, Lick? Mejor de lo que me esperaba, Lick. Everly, ¿mejor de lo que te esperabas? Sí, Lick. Qué bueno, me alegro mucho. Me alegro mucho. La verdad es de que yo también me siento contento porque la gran mayoría tienen notas muy buenas, ¿verdad? Y los exámenes muy, muy buenos. Hasta bonito es calificar. Yo sé de que no había alguien que pudiera copiarse con otro. Era materialmente imposible que alguien le pudiera dictar a otro, ni siquiera darle la idea si cada quien estaba en su mundo. Entonces, sé perfectamente. Ni tiempo. Ni tiempo. Entonces, sé perfectamente de que todos hicieron un gran esfuerzo y pues eso se ve reflejado en los exámenes. También me percaté de que lamentablemente pues a muchos no les dio tiempo de seguir avanzando, pero sí concluyeron los últimos pasos, supongamos, de la audiencia de primera declaración, solo así como casi que en resumen, 7, 8 y unos pincelazos nomás, no como realizaron sus primeros, el inicio de la audiencia y sus primeros pasos, con argumentaciones muy buenas, muy coherentes, con un vocabulario muy apropiado. Entonces, la verdad de que eso me llenó mucho y me hizo que tomara en consideración de que si en dado caso hubiera tenido más tiempo, definitivamente eso, el gimnasio era lo más fácil, se podría decir, lo hubieran hecho súper. Pero
6 únicamente, pues les bajé unos pocos puntitos. Entonces, pero la mayoría tuvieron muy buenas notas, una gran cantidad de 30, santo Dios, exámenes además muy buenos. Habían algunos que sí, muy buenos, que me dejaban impresionado, la verdad. Entonces, sí, contento, la verdad, contento de calificar esos muy buenos exámenes. De que aprovecharon al máximo el poder absorber no solo lo que yo les impartí en clase, las instrucciones, la guía que yo les di en clase en relación al código y la audiencia, sino que pues todas aquellas audiencias que los compañeros tuvieron a bien ir desarrollando de la mejor manera, sus mejores esfuerzos, para ejemplificar todo lo que ustedes ya habían aprendido, resolviendo las dudas, porque pues ahí en el ejercicio se resuelven las dudas y viendo los errores de los demás inclusive, ¿verdad? Entonces, definitivamente, a pesar de que sí se las pueden, ¿verdad? Entonces, pues eso me encantó, la verdad, muchachos. Y misma metodología con este examen, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Debería de ser similar, ¿verdad? Entonces, miren muchachos, vamos a iniciar, ya son las 10, casi 10, vamos a iniciar con el grupo número 11, Roberto, por favor, vamos a prestarle la mayor atención a Roberto, vean el tema de la audiencia, observen a detalle, pues, cualquier tipo de duda, pues ahí se va resolviendo, lo que tengan y no se logre resolver, anótenlo y lo preguntamos ya de último, pues se lo resuelvo de una vez, ¿verdad? Entonces, Roberto, únicamente inicia sin presentar a tu grupo, inicia para que vayamos avanzando. Al final de tu participación, al igual que el grupo número 12, me envían todos los integrantes y pues con un detalle de trabajo en relación a ustedes, por favor. Roberto, ¿está listo? Dile que ahorita vamos a presentar. Perfecto. Avancemos entonces. El sistema penal busca castigar el delito, pero también ofrece mecanismos para evitar juicios innecesarios. El día de hoy conoceremos cómo la justicia decide el destino de un hombre acusado de falsedad ideológica. La audiencia de primera declaración en el proceso 1073-2024-0042 se llevó a cabo el 2 de abril del 2024, iniciando a las 14:48 horas y finalizando a las 15:26 horas en el juzgado noveno pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad contra el ambiente del departamento de Guatemala. La audiencia formalizó la acusación contra Roberto Carrillo Yapán por falsedad ideológica, pero no se le concedió prisión preventiva, sino que se le concedió medidas sustitutivas. Nos encontramos en la sala de audiencias del Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. Se da inicio a la audiencia de etapa intermedia, dentro del proceso penal identificado con el expediente número 01073-2024-00042, seguido en contra del sindicado Roberto Carlos Carrillo Yapán, por el delito de falsedad ideológica, promovido por el querellante adhesivo Gabriela de Los Ángeles Martínez López. Se deja constancia de la presencia de las partes procesales. Por favor, ponerse de pie para el ingreso de la honorable jueza María José Paz Pérez. Muchas gracias a todos. Por favor, tomar asiento. Muy buenos días a todos los presentes. Siendo las 9:30 horas del día 6 de marzo de 2025, damos inicio a la audiencia de etapa intermedia.
convocada con el objeto de discutir la pertinencia del requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público. En la causa 01073-2024-00042, en contra del sindicado, quien se identifica con el documento personal de identificación Roberto Carlos Carrillo Yapán, Código Único de Identificación 2994 76707 0101, por el delito de falsedad ideológica. Se encuentran presentes representante del Ministerio Público, el licenciado, quien se identifica con el documento personal de identificación César Andrés Galindo Herrera, Código Único de Identificación 3552 31786 0101. Buenos días, señora juez. Estoy presente. Defensa del sindicado, quien se identifica con el documento personal de identificación Luis David Pérez Hernández, con el Código Único de Identificación 3003 03238 0101. Buenos días, honorable jueza, estoy presente. El querellante adhesivo, quien se identifica con el documento personal de identificación Gabriela de los Ángeles Martínez López, con el Código Único de Identificación 2474 19990 2214. Representada por su abogado, quien se identifica con el documento personal de identificación Lester Obed Martín Grijalva Castro, con el Código Único de Identificación 3639 34219 0101. Buenos días, honorable juzgadora, me encuentro presente. Se le da la palabra al Ministerio Público. De acuerdo, gracias, honorable juez. Con fundamento en los artículos 324 y 332 bis del Código Procesal Penal, el Ministerio Público solicita que se tenga por admitida la solicitud de acusación y, en efecto, se aperture juicio contra el acusado. En este caso expone un claro ejemplo de falsedad ideológica con fundamento en el artículo 322 del Código Penal. El acusado Roberto Carlos Carrillo Yapán inscribió una escritura de compraventa de un inmueble que, según la escritura pública número 17 emitida en el departamento de Guatemala, en el municipio de Misco, en la fecha 16 de diciembre de 2021, por el notario Cristian Josué Morales Pérez, donde se adjudica el contrato de compraventa en que se refiere, le fue vendida por su madre la propiedad ubicada en Villanueva. Pero hay un pequeño detalle. Su madre había fallecido 11 meses antes de la fecha del documento antes mencionado. Gracias, señor fiscal. Se le concede la palabra al abogado querellante. Señora jueza, no tenemos objeciones a la acusación presentada por el Ministerio Público y nos adherimos a los medios de prueba ofrecidos. Además, solicito ser conocido como querellante adhesivo de forma definitiva. Muchas gracias. Gracias, señor. Se le concede la palabra a la defensa. Muchas gracias, honorable jueza. Nos oponemos a la acusación presentada por el Ministerio Público y solicitamos el sobreseimiento a favor de nuestro representado, el señor Roberto Carrillo, ya que, número 1, no hay pruebas suficientes. Mi patrocinado no falsificó los documentos intencionalmente. Él actuó bajo la creencia legítima de que como heredero tenía derecho a disponer de la propiedad. Si hubo algún error en la documentación, fue un error de procedimiento y no un acto delictivo. Por lo tanto, el único responsable de la autenticidad de la firma en la escritura es el notario Cristian Josué Morales Pérez. Es necesario tomar en cuenta que no existe un peritaje concluyente sobre la falsificación.
Es decir, no se ha comprobado fehacientemente que mi patrocinado fue el que falsificó la firma. Además, cuestionamos la legitimidad de la denuncia presentada por la señora Gabriela de Los Ángeles Martínez López, ya que podría haber motivos personales detrás de esta acusación. Recordemos que pueda estar involucrado algún conflicto familiar. Solicito, por lo tanto, que no se abra juicio en contra de mi patrocinado, ya que no se cumplen los elementos necesarios para considerar este caso como delito de falsedad ideológica, fundamentado en el artículo 325 del Código Procesal Penal. Muchas gracias, abogado defensor. Después de escuchar los argumentos de ambas partes, este juzgado considera que el caso posee indicios de falsedad ideológica, por lo que se da apertura al juicio de conformidad con el artículo 342 del Código Procesal Penal y se convoca a la audiencia de ofrecimiento de pruebas dentro de los 3 días hábiles siguientes, con fundamento en el artículo 343 del Código Procesal Penal. Queda notificada la resolución a todas las partes. La audiencia concluye a las 14:25 horas. Feliz tarde a todos. Nos encontramos en la sala de audiencias del Juzgado Noveno Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. Se da inicio a la audiencia de ofrecimiento de pruebas. Dentro del proceso penal identificado con el expediente número 01073-2024-00042, seguido en contra del sindicado Roberto Carlos Carrillo Yapán, por el delito de falsedad ideológica, promovido por el querellante adhesivo Gabriela de Los Ángeles Martínez López. Se deja constancia de la presencia de las partes procesales. Por favor, ponerse de pie para el ingreso de la honorable jueza María José Paz Pérez. Muchas gracias a todos. Por favor, tomar asiento. Se abre la audiencia de ofrecimiento de pruebas en la causa 01073-2024-00042 en contra del sindicado, quien se identifica con el documento personal de identificación Roberto Carlos Carrillo Yapán, Código Único de Identificación 2994 76707 0101 por el delito de falsedad ideológica. Se encuentran presentes Roberto. representante del Ministerio Público, el licenciado, quien se identifica con el documento personal de identificación César Andrés Galindo Herrera, Código Único de Identificación 3552 31780. Roberto Carrillo. Lic. ¿Qué más, Lic? Roberto, ¿es la misma audiencia? No, es diferente, pero que como en teoría son, según el Código Penal, son un plazo de 3 días. Ajá, entonces nuevamente es como la introducción, entonces ya falta. Va, perfecto. Estamos bien. Continúo. 36 0101. Buenos días, señora juez. Estoy presente. Defensa del sindicado, quien se identifica con el documento personal de identificación Luis David Pérez Hernández, con el Código Único de Identificación 3003 03238 0101. Buenos días, honorable jueza, estoy presente. El querellante adhesivo, quien se identifica con el documento personal de identificación Gabriela de Los Ángeles Martínez López, con el Código Único de Identificación 2474 19990 2214. Representada por su abogado
quien se identifica con el documento personal de identificación Lester Obed Martín Grijalva Castro, con el código único de identificación 3639 34219 0101. Buenos días, honorable juzgadora. Me encuentro presente. Se le da la palabra al Ministerio Público. De acuerdo. Gracias, honorable jueza. Con fundamento en el artículo 343 del Código Procesal Penal, procedo a individualizar cada una de las pruebas. La primera prueba que tengo el día de hoy aquí presente es una prueba de escritura de compraventa de un inmueble que, según la escritura pública número 17, emitida en el departamento de Guatemala, en el municipio de Misco, con fecha 16 de diciembre de 2021. La segunda prueba es la certificación del historial completo emitido por el Registro General de la Propiedad, correspondiente a la finca número 71, con el folio número 71. El libro es el 3122 del departamento de Guatemala. Y el número 3 sería el certificado de la señora Elena Marilú Carranza, con fecha del 18 de enero del 2021. El número es el 8025, emitida por el Registro Nacional de las Personas. Y añadiendo como cuarto el testimonio del cónyuge de la fallecida y del hermano del acusado. Gracias, señor fiscal. Se le concede la palabra a la defensa. Muchas gracias, honorable juzgadora. La defensa técnica objeta las siguientes pruebas presentadas por el Ministerio Público y el querellante adhesivo, por considerarlas improcedentes, irrelevantes o insuficientes para sustentar la acusación en contra de mi patrocinado, el señor Roberto Carlos Carrillo. Como número 1, la defensa objeta la escritura pública número 17, presentada por el Ministerio Público. Si bien este documento prueba que se realizó una transacción de compra-venta, no demuestra que mi patrocinado haya falsificado la firma de su madre, la señora Elena Marilú Carranza. La escritura pública por sí misma no es una prueba suficiente para vincular al sindicado con el delito de falsedad ideológica. Además, la defensa solicita que se declare inadmisible esta prueba, ya que no se ha demostrado que mi patrocinado haya participado directamente en la falsificación de la firma. La objeción número 2 es el certificado de función de la señora Elena Marilú Carranza. Si bien este documento prueba que la señora falleció antes de la firma de la escritura, no demuestra que mi patrocinado haya falsificado su firma. El certificado de función es irrelevante para probar la autoría del delito por parte del sindicado. En tercer lugar, la defensa objeta las declaraciones testimoniales de la señora Gabriela de Los Ángeles Martínez López. Estas declaraciones son subjetivas y no están respaldadas por pruebas materiales. Además, la señora Gabriela de Los Ángeles tiene un interés personal en mi caso, ya que es la madre de la fallecida y abuela del sindicado, lo que podría afectar la imparcialidad. Para sustentar nuestra posición, presentamos los siguientes argumentos y pruebas. Número 1, certificado de nacimiento del sindicado, que acredita su relación filial con la señora Elena Marilú Carranza, lo que justifica su interés en adquirir el bien inmueble. Número 2, declaración del notario Cristian Martínez Pérez, quien afirma que actuó de buena fe al autorizar la escritura pública sin conocimiento del fallecimiento de la señora Elena Marilú Carranza. Y por último, un peritaje grafotécnico alternativo realizado por un perito privado que concluye que no hay evidencia suficiente para afirmar que la firma en la escritura pública fue falsificada. Con estos argumentos y pruebas, la defensa solicita que se declare la falta de mérito fundamentado en el artículo 272 del Código Procesal Penal y se archive el caso en contra de nuestro patrocinado, el señor Roberto Carlos Carrillo. Muchas gracias, abogado defensor. Se analizan los medios probatorios ofrecidos por las partes. El juzgado resuelve lo siguiente. 1. Se admiten las pruebas documentales y testimoniales propuestas por el Ministerio Público y la querellante adhesiva, con excepción de los testigos, esposo de la fallecida y hermano del sindicado, quienes no se consideran testigos idóneos.
2. Se admite la prueba pericial grafológica, dado que puede aportar claridad sobre la autenticidad de la firma en la escritura pública. 3. Se admite la prueba documental y testimonial de la defensa, incluyendo la comparecencia del notario Cristian Josué Morales Pérez. Con esta resolución, se ordena la remisión del expediente al tribunal competente para la celebración del juicio oral y público. Queda notificada la resolución a todas las partes. La audiencia concluye a las 14:25 horas. Feliz tarde a todos. Muy bien, muchachos. Muchísimas gracias. Felicidades. La verdad que excelente trabajo, bien organizado. Se nota que le dedicaron tiempo y mucho esfuerzo. No es fácil. Me alegro mucho que hayan logrado alcanzar el objetivo de llevar a cabo su audiencia de etapa intermedia y ofrecimiento de prueba. La verdad es de que aprendemos mucho, y no solo porque ya tenemos una base y una guía de cómo se desarrolla estas audiencias, y venimos del desarrollo de la audiencia de primera declaración, finalización de la misma, y cómo se conecta o deja para una siguiente fase el poder continuar con la misma, ¿verdad? Ya con la fecha de la presentación del acto conclusivo y la celebración de la fecha de la celebración de la audiencia de etapa intermedia. Y de la misma forma, algo que no les expliqué y que no se ha mencionado aún, que tampoco va en el documento que les mandé, es que efectivamente en este momento también se hace una conexión, se podría decir, con la audiencia de la fase de juicio. Esto es, muchachos, porque además de que, como ya vimos y yo se los expliqué y se los documenté, pues en esta misma se hace una gestión con el órgano jurisdiccional competente, o sea, el tribunal de sentencia, para establecer la fecha o la probable fecha en la que se pueda celebrar el debate público. Pero resulta, muchachos, que falta algo. Resulta que en este momento, adicional al momento de que todas las partes quedan notificadas, también es prudente, no todos los jueces lo hacen, pero también es prudente establecer de que existe un plazo de 5 días para que las partes puedan presentarse ante el órgano jurisdiccional, o sea, el tribunal de sentencia, para dejar un pequeño memorial. Ese memorial contiene un apersonamiento y pues por ende así le llamamos al memorial de apersonamiento, donde se establece para conocimiento del tribunal de sentencia que somos parte del proceso X, que señalamos un lugar para recibir notificaciones y con qué abogado auxiliante vamos a actuar, o en el caso de que cambiemos de abogado en esa fase, pues lo hacemos ver, ¿verdad? Entonces, adicional a ello, ese plazo de 5 días lo establece nuestra norma jurídica como un plazo para poder conocer a los jueces del tribunal que se va a llevar a cabo el juicio, y en caso de que conozcamos de algún impedimento de aquellos que están establecidos en el artículo 123 de la Ley de Organismo Judicial, pues hagamos el ejercicio o llevemos a cabo el ejercicio de plantear algún tipo de recusación en contra de ese juez, porque no debe de participar en la audiencia, como les decía, por esos mismos impedimentos. O también ese mismo plazo de 5 días está abierto a los jueces del tribunal de sentencia, porque ellos van a saber cuál es el proceso que viene a elevarse a su órgano jurisdiccional para conocimiento del juicio. Y si ellos conocen a alguna de las partes y consideran que existe un impedimento en ellos para poder conocer, como les decía, lean el 123 de la Ley de Organismo Judicial, ahí están esos impedimentos, y de ser así, pues entonces también ellos pueden presentar
excusa de conocer. Cualquiera de las dos, ya sea una excusa o una recusación, forman parte del recurso adecuado o idóneo para poder hacer ver ante la sala jurisdiccional que no pueden conocer el proceso porque tienen algún impedimento. Entre los impedimentos de que ya se haya conocido en algún otro proceso, de que sean familiares, amigos o enemigos de alguna de las partes. Entonces, pues de esa forma, pues apartarse de conocer y que sea otro juez el que pueda integrar el tribunal y pues llevar a cabo el debate oral y público. Recordemos de que no todos los debates ahora son colegiados, o sea, que los 3 jueces integran, sino que con aquellos delitos como el caso del robo, el caso de hurto, que no son tan impactantes socialmente, pues entonces se trabajan de forma pluripersonal. O sea, un solo juez puede llevar a cabo el debate oral y público. En el caso de los delitos como el asesinato y algunos otros que forman parte de un listado amplio de procesos de mayor impacto social, pues entonces sí, los 3 jueces de sentencia son los que llevarán a cabo el debate para emitir un juicio más justo y apropiado, por supuesto, ¿verdad? Porque pues lo deliberan entre 3 y pues definitivamente 3 jueces con una gran y vasta experiencia pues emiten juicios mucho mejores, ¿verdad? Más en los casos tan delicados como un asesinato, supongamos. Entonces, también puede ser, se los menciono porque hablando de la excusa de la recusación, en caso de que fuera un delito en los cuales vaya a conocer el juez de forma unipersonal, pues si en dado caso no puede conocer el juez, un juez X, ¿verdad? Uno de los vocales, pues entonces están los otros 2 para que la sala designe al otro. Y listo, ¿verdad? Y pues de esa cuenta no hay necesidad de tener que trasladarlo a otro tribunal o integrar ese mismo tribunal con 3 jueces suplentes, que es muy difícil, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, pues hay un plazo de 5 días que se puede utilizar tanto para excusarse como para recusar a los jueces y pues también lo podemos utilizar como para poder apersonarnos al proceso penal. Apersonarnos a esa fase procesal que se lleva a cabo por otro juez distinto al contralor que hasta este momento conocemos, ¿verdad? Si todo va bien, pues no es obligatorio tampoco. Muy bien. Concluyendo con el grupo número 12, pues felicidades. Quisiera saber al coordinador Roberto si tiene algo que comentarnos, algo en relación a su experiencia, al ejercicio de su audiencia. Buenas noches, Lick. Sí, fue una experiencia grata llevar a cabo una audiencia de falsedad ideológica y también la experiencia de ir a conseguir un expediente del juzgado. La verdad, fue un poco difícil, pero sí estuvo grata la experiencia. Me alegro mucho, Roberto. La verdad es que fue... Sí. Cuando uno va a esos lugares lo llaman Lick, o sea, uno ni siquiera está grabado y dice Lick. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se siente bonito, ¿verdad, Roberto? Sí. Me alegro, Roberto. Felicidades a todo tu grupo. Pues la verdad es de que en el caso de Roberto y su grupo les tocó algo bien complicado porque ese tipo de delitos es complicado conseguir un expediente, ¿verdad? No, y ahora con el tema de la aceptación de cargos ya casi ninguno llega a sentencia. La verdad sí es complicado, ¿verdad? Pero felicidades, Roberto. Dice que prueba superada. Me alegro mucho. Antes de iniciar con el grupo número 12, le vamos a dar la palabra a Eric, si tiene algún comentario. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Es un gusto saludarle. Solo tengo una pequeña inquietud conforme a la
a la audiencia de de etapa intermedia. Yo sé que por el tema de aprendizaje tendríamos que llegar hasta el ofrecimiento de pruebas. Solo es una consulta. Según el catálogo de los actos conclusivos, podríamos optar, tenemos 3 vías para poder determinar, o el juez precisamente podría finalizar la audiencia en la etapa intermedia. Entonces quisiera saber yo para poder con mi grupo, o con el grupo, perdón, poder tener otra opción para que, no sé, verle otra cara a la etapa intermedia. Por ejemplo, se puede pelear por el sobreseimiento, clausura provisional, ¿cómo se llama? El procedimiento abreviado, que precisamente se puede trabajar dentro de la etapa intermedia. Entonces yo solo quería consultarle si en un dado caso nosotros podríamos optar por alguna de las vías o por aceptación de cargos también, que es la otra. O siempre tendríamos que guiarnos por la vía común, que le llaman cuando nomás inicia la audiencia, dice aceptación de cargos o se va por la vía común. Entonces la vía común es seguir el proceso, ¿verdad? Hasta el final. Entonces me gustaría saber si tenemos esa opción o por motivos de aprendizaje, obviamente, para todos nosotros, sería seguir en la línea de que tenemos que llegar hasta el juicio final o podríamos optar de otras maneras. Gracias, licenciado. Gracias a vos, Eric. Mira, realmente yo les planteé para conocimiento académico y futuro profesional las vías en las cuales se podía dirigir adicional a la común, ¿verdad? Como lo es el sobreseimiento, como lo es la clausura provisional del proceso. Pero estas prácticamente no colaborarían con nosotros porque nosotros necesitamos que nuestros procesos lleguen a sentencia. Ahora, puede ser de que si en dado caso a ustedes les es factible trabajar su audiencia y que ésta tomara una dirección distinta como lo es la aceptación de cargos, un sobreseimiento efectivamente no, la verdad que no tendría ningún sentido dictar una resolución donde efectivamente se carezcan de medios probatorios y se apruebe el sobreseimiento, igual la clausura provisional. Pues eso yo ya se les expliqué y no tendría mayor sentido quedarnos allí, no sería de mayor aprendizaje para nosotros, porque pues realmente ese es el fin del proceso. La clausura provisional, efectivamente se establecen cuáles van a ser los medios de prueba que se van a incorporar si es que se encuentran, o lo que se pretende que se incorpore en un determinado momento y listo, se acabó. No, pero si en dado caso, pues ustedes tuvieran la oportunidad, que me imagino de que por ahí tal vez tienen alguna vía importante y enriquecedora para nuestro curso en relación a que su proceso pueda llegar a una aceptación de cargos y esa aceptación de cargos concluir con la aceptación de los cargos y que cada quien pues ahí prácticamente finalice el proceso penal, podría ser, pero únicamente para efectos de la audiencia. Su proceso penal, o sea, el trabajo que están continuando haciendo, tienen que continuarlo como que si esta audiencia hubiera llegado a ofrecimiento de prueba y señalar a audiencia para el debate público y continuar hasta sentencia, para efectos del trabajo. Si en dado caso lo quieren hacer así, nos ponemos en relación a un ofrecimiento, a una aceptación de cargos, nos ponemos de acuerdo y pues ya vemos si lo llevamos a cabo así. Si es que ese es el punto a que te referís, lo podríamos llevar a cabo así para que los compañeros pues tengan un panorama en relación a eso y explicamos un poquito en relación a la aceptación de cargos en caso de que sea ese el punto al que te referís. De lo contrario, es mejor irnos a sentencia porque, como te decía, realmente no nos es de mayor utilidad porque nosotros, por efectos del curso y nuestra ponderación y demás, necesitamos que nuestro proceso, el que estamos trabajando, llegue a sentencia. La verdad, si no, pues nos quedaríamos a medias. ¿Estamos bien, Eric? Excelente, licenciado. Solo era mi duda. Muchas gracias. Cualquier cosa nos ponemos de acuerdo, ¿viste? Bien, muchachos, vamos a darle la oportunidad a los compañeros del grupo número 12 para que realicen la proyección de su audiencia, muchachos.
Grupo número 12, ¿quién es el coordinador? Buenas noches, licenciado, mucho gusto. Hola, Shirley. Buenas noches. Ahora Puedes me presento. iniciar. Gracias. Shirley, fíjate que yo creo que no se escucha porque tienes apagado tu audio. Entonces tu audio tiene que estar encendido porque como tú eres la que estás proyectando, entonces pueda escucharse. Deja tu audio encendido. Es que según yo, porque yo trabajaba mucho con Zoom, entonces cuando yo subía estaba compartiendo, se escuchaba, pero creo que no es igual. No, sí, yo creo que es por, inténtalo, vamos a ver cómo nos va. Ok. De pie, por favor, va a ingresar la honorable juez. Buenos días a los presentes. El día de hoy, 20 de marzo, siendo las 14 horas en punto, nos encontramos constituidos en la sala de audiencias del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del municipio de Misco, departamento de Guatemala, dentro de la carpeta judicial 02036-2024-00112, en la cual se entrará a discutir en esta audiencia intermedia el escrito de acusación de fecha 26 de septiembre del 2024, presentado por el Ministerio Público en contra del señor Santos Leonel Saquín Macario, por el delito de negación de asistencia económica para llevar a cabo la audiencia de etapa intermedia. Procedo a verificar la comparecencia de los sujetos procesales. Se encuentra presente la fiscal del Ministerio Público, la licenciada Marjorie Estefanía Ureta Day. Presente, honorable juez. Se verifica la comparecencia de la querellante adhesiva, la señora Daniela Rosario Sánchez Iscoy. Presente, señora juez. Asimismo, se encuentra presente el abogado director de la querellante adhesiva, la licenciada Mayra Rebeca Pérez Cortés. Presente, honorable juez. Por parte del Instituto de la Defensa Pública Penal se encuentra presente la licenciada Miriam Alejandra Rivas Ramírez. Presente, honorable juez. Y como imputado se encuentra presente el señor Santos Leonel Saquín Macario. Presente. Bien, habiendo verificado la comparecencia de todos los sujetos procesales, esta audiencia se entrará a discutir la formulación de acusación y solicitud de apertura de juicio formulada por el Ministerio Público en contra del señor Santos Leonel Saquín Macario por el delito de negación de asistencia económica, por el cual le damos la palabra al Ministerio Público. Señora juez, en calidad de agente fiscal del Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal, según el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, comparezco a ratificar el escrito de fecha 26 de septiembre del año 2024,
en la cual el Ministerio Público formuló acusación y solicitó apertura de juicio en contra del señor Santos Leonel Saquín Macario, ya que el Ministerio Público, luego de realizar las diligencias de investigación, estima que existe fundamento serio para acusar al señor Santos Leonel Saquín Macario del siguiente hecho: que el día 14 de agosto de 2023 a las 10 horas con 24 minutos aproximadamente, encontrándose en la sede del Juzgado de Paz del municipio de San Pedro Zacatepec del departamento de Guatemala, el acusado fue requerido del pago del concepto de pensión alimenticia atrasada en favor de sus hijos menores, Marcos Josué Saquín Sánchez y Leslie María Saquín Sánchez, y que se encuentra en este caso representados por la señora Daniela de Rosario Sánchez Escoy. Este requerimiento fue de un monto de 139.000 quetzales, la cual deriva de un juicio ejecutivo número 1056-2023-417, a cargo del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Familia del Departamento de Guatemala, quien mediante despacho solicitó que se hiciera el cobro a través del Juzgado de Paz del municipio de San Pedro Zacatepec en el Departamento de Guatemala. En ese momento, el acusado se negó a hacer efectivo el pago del monto de las pensiones alimenticias atrasadas a favor de sus hijos menores de edad, a razón de 750 quetzales mensuales, siendo los meses adecuados a septiembre a diciembre del año 2015, y los siguientes años, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, y de enero a mayo del año 2023, violentando con ello el derecho humano que le asiste y se encuentra englobado en el principio superior del niño, no habiendo garantizado suficientemente el pago de las pensiones alimenticias futuras, acción típica, antijurídica y culpable, realizada por el acusado, el cual se encuentra regulado en el artículo 242 del Código Penal, que establece que es un delito de negación de asistencia económica, y el Ministerio Público fundamenta este hecho de acuerdo con los medios de investigación que se acompañan en el escrito de acusación, consistentes en declaración testimonial de la señora Daniela de Rosario Sánchez Iscoy, de fecha 18 de abril de 2024, en la cual declara ante el Ministerio Público que efectivamente el señor Santos Leonel Saquín Macario ha dejado de pagar el monto de pensión alimenticia antes mencionado, en las fechas y años relacionados. Así también se cuenta con medios de investigación de documentos tales como la certificación en la carpeta judicial, en la cual se ventiló el juicio ejecutivo identificado con el número 1056-2023-417, extendida en el Juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo de familia del Departamento de Guatemala, con un total de 41 folios, haciéndose constar que un folio 34 de dicha certificación aparece el acta de requerimiento de pago y que el señor no pagó las pensiones alimenticias atrasadas. También se acompaña una copia simple de la boleta de depósito identificada como documento 111-666-550 por un valor de 54.000 quetzales y documento 111-66-041 por un valor de 20.000 quetzales, ambos del Banco Industrial Sociedad Anónima, y realizadas con fecha 30 de abril de 2024, a la cuenta de ahorro 0000969-803 de la cuenta de Daniela de Rosario Sánchez Iscoy, agraviada, las cuales acompaño con el abogado defensor del sindicato en la audiencia fecha 30 de abril de 2024, con la cual acredito el pago de las pensiones alimenticias atrasadas mismas que obran en autos. Certificación de nacimiento a nombre de la menor Leslie María Saquín Sánchez, extendida por el registro civil en funciones de fecha 29 de abril de 2024. Certificación de nacimiento a nombre del menor Marcos José Saquín Sánchez, extendida por el registrador civil en funciones de fecha 29 de abril de 2024. Certificación de nacimiento y certificación del documento personal de identificación DPI de la señora Daniela de Rosario Sánchez Iscoy, extendida por el registro civil en funciones de fecha 29 de abril de 2024. Así también certificación de nacimiento y certificación de documento personal de identificación del señor Santos Leonel Saquín Macario, extendida por el registrador civil en funciones de fecha 3 de abril de 2024. El Ministerio Público considera que sí existen los medios de investigación necesarios para establecer la probabilidad de la participación del acusado del delito por el cual se le acusa, encuadrado en este grado de participación de autor conformidad con el artículo 36, numeral 1 del Código Penal, tomando en cuenta también que el Ministerio Público ha cumplido con lo establecido en el artículo 332 bis en cuanto a los requisitos formales de la acusación. Establece el artículo en el numeral tercero
y en el escrito de acusación deberá acompañar los fundamentos resumidos de la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determina la probabilidad de que el imputado cometió el delito por el cual se le acusa el día de hoy. Y es evidente, honorable juzgadora, que los medios de investigación que se acompañan son los fundamentos necesarios y que determinan la probabilidad de que el imputado cometió un delito por el cual hoy en día se le acusa. Por lo cual, también se estima que el Ministerio Público, en relación a lo que establece el artículo 340 del Código Procesal Penal, indica que, en caso de formular acusación, se discutirá por los hechos planteados y la probabilidad de ser demostrados en debate en esta etapa intermedia, ya que en presente caso el Ministerio Público estima que en esa audiencia intermedia, que tal como la establece el artículo 340, la etapa intermedia tiene como finalidad discutir sobre la pertinencia del requerimiento fiscal, es decir, en este caso, la pertinencia del requerimiento fiscal queda cumplido con el acto conclusivo presentado y existen los fundamentos serios para solicitarle, señora juez, con todo respeto, que se le declare con lugar a la acusación penal presentada en contra del acusado Santos Leonel Santín Macario y de conformidad con el artículo 332, artículo 340 y artículo 341 del Código Procesal Penal. Oportunamente, señora juez, declare con lugar la solicitud de la acusación planteada en contra del justificado Santos Leonel Santín Macario. Así también se declara el auto de apertura del juicio y oportunamente se señala el día y hora para el ofrecimiento de prueba. Muchas gracias, señora juez. Habiendo escuchado los argumentos del Ministerio Público, seguidamente, tal y como lo establecen los artículos 337 y 338 del Código Procesal Penal, se le da la palabra a la abogada directora de la querellante, a efecto de que haga uso de la palabra. Gracias, señora jueza. En el presente caso, en representación de mi patrocinada, la señora Daniela de Rosario Sánchez Uscoy, me permito solicitar lo siguiente. Oportunamente, la señora Daniela de Rosario Sánchez Uscoy fue admitida dentro del presente proceso en calidad de querellante profesional y tomando en cuenta lo que establece el artículo 366 del Código Procesal Penal en cuanto a que esta etapa tiene como objeto también que la parte querellante pueda hacer ese pronunciamiento fáctico jurídico en relación a la acusación formulada por el Ministerio Público, considera la parte querellante que el escrito de acusación presentado por el Ministerio Público en contra del acusado Santos Leonel Santín Macario regula los requisitos formales establecidos en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal y que efectivamente el escrito de acusación también se acompaña por los medios de investigación necesarios y pertinentes y que se fundamentan los hechos planteados en la acusación, así como el fundamento jurídico de que las acciones realizadas por el acusado encuadran en el delito de negación de asistencia económica, tal como lo establece el artículo 241 del Código Penal, y que efectivamente dentro del juicio ejecutivo en el cual se hizo el requerimiento de pago al acusado, no realizó el pago efectivo de las pensiones alimenticias atrasadas y con ello se consuma el delito de negación de asistencia económica, en virtud de que el acusado desde la fecha que se hace mención en la acusación ha dejado de pagar las pensiones alimenticias a sus hijos menores de edad, los cuales quedan debidamente acreditadas con el juicio ejecutivo de requerimiento de pago, así como también es importante mencionar que la propia defensa acompaña boletas de pago. Que si bien es cierto, esos pagos fueron realizados por el acusado, dichos pagos no corresponden a la fecha y en este caso ha dejado de pagar esa pensión alimenticia a sus menores hijos por años, por lo cual el Ministerio Público considera que sí existe fundamento serio para reprochar los hechos planteados en contra del acusado y así la parte querellante concuerda y se adhiere el escrito de la acusación presente por el Ministerio Público y que se tenga también que la parte querellante como querellante adhesiva de forma definitiva dentro del presente proceso, por lo que la parte querellante respetuosamente solicita que existiendo este fundamento serio, siendo los medios de investigación para establecer la conducta del acusado en el delito de negación de asistencia económica, existe ese cúmulo de evidencia o medio de investigación para sustentar la plataforma fáctica jurídica. El Ministerio Público, la parte querellante, solicita que se declare con lugar la acusación planteada en contra del acusado Santos Leonel Santín Macario,
que se abra a juicio el presente proceso en contra del acusado y que se tenga también como querellante adhesivo en forma definitiva y patrocinar la señora Daniela de Rosario Sánchez Chicoy. Solamente, señora jueza. Habiendo escuchado el pronunciamiento de la parte querellante, seguidamente se le concede la palabra a la abogada defensora al efecto de que haga uso de su derecho de defensa. Gracias, señora jueza. La defensa técnica, de conformidad con el artículo 339 y 340 del Código Procesal Penal, hará las objeciones necesarias en cuanto a la acusación formulada en contra de mi patrocinado Santos Leonel Saquín Macario. Considera la defensa técnica que existen vicios formales en el escrito de acusación, ya que, como lo establece el artículo 332 bis del Código Procesal Penal, los requisitos formales que deben contener y, sobre todo, honorable juzgadora, el numeral 2, que establece la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le atribuye y su calificación jurídica. Señora jueza, es importante advertir de que el escrito de acusación no contiene esa relación clara y precisa y circunstanciada, ya que al darle lectura a los hechos que el Ministerio Público formula en su acusación, es evidente, señora jueza, que no existe una relación clara en virtud de que las fechas que hace mención el fiscal en el escrito de acusación no concuerdan con las boletas de pago que se acompañan y que efectivamente mi patrocinado ya realizó algunos pagos que no se advierten en el escrito de acusación. Por lo cual, asimismo, en cuanto al orden cronológico de las fechas que planteó el Ministerio Público, no concuerdan con las fechas que mi patrocinado en su momento declaró en el Ministerio Público, que él hizo unos pagos, pero que lamentablemente las boletas de pago no las tiene consigo y tampoco las puede conseguir. Por lo cual considera la defensa técnica que esa relación clara y precisa y circunstanciada carece de fundamento para declarar con lugar esta acusación planteada en contra de mi patrocinado. Es importante hacer ver que efectivamente en el escrito de acusación que establece el artículo 332 bis, numeral 4, establece que además de la calificación jurídica del hecho que se le acusa a la persona, también deberá razonarse el delito que cometió y patrocinado, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes. Y es evidente, señora jueza, que algunas de las atenuantes que hace mención el Ministerio Público en relación a que mi patrocinado sí estuvo pagando por varios meses y años, en este caso, la pensión alimenticia a sus hijos menores de edad. Asimismo, el Ministerio Público no cumple con el numeral 3 en cuanto a acompañar los fundamentos utilizados y que determina la probabilidad de que el imputado cometió el delito por lo cual se le acusa, ya que aquí el Ministerio Público tampoco acompañó el acta de requerimiento de pago que debe constar en el juicio ejecutivo, en la cual se hace efectivamente el momento de requerirse a mi patrocinado la cantidad que es objeto de la acusación. No consta dentro del expediente del juicio ejecutivo. Asimismo, el Ministerio Público también se hizo un requerimiento por aparte de mi patrocinado y esa acta tampoco fue acompañada. Por lo cual, la defensa técnica estima que no existe ese fundamento serio para que la señora jueza, con todo respeto, declare con lugar la acusación presentada en contra de mi patrocinado. Considero procedente solicitar a la señora jueza que se declare con clausura provisional en el presente proceso, de efecto que el Ministerio Público pueda en este caso acompañar si existiera esa acta de requerimiento del monto por el cual se le acusa a mi patrocinado únicamente, su señoría. Gracias. En base a lo escuchado, esta representación dicta lo siguiente. Primero, el suscrito juez considera que los medios de investigación presentados acreditan la participación del acusado, Santos Leonel Saquín Macario, en el delito de negación de asistencia económica. Con base en los argumentos fácticos y jurídicos expuestos, este juzgador estima que el Ministerio Público ha cumplido con lo establecido en el artículo 332 del Código Procesal Penal, el cual señala que la etapa intermedia tiene como finalidad determinar si existen fundamentos suficientes para someter a una persona a juicio oral y público. Segundo, en el presente caso se considera que sí existe fundamento serio para proceder. Asimismo, se ha verificado que el Ministerio Público ha cumplido con los requisitos formales previstos en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal. Luego de escuchar a las partes, se determina que existen elementos suficientes para establecer la posible participación del acusado en el delito imputado. Tercero,
Además, la parte querellante, a través de su abogado y director, ha sustentado su posición conforme a lo dispuesto en el artículo 337 del Código Procesal Penal, que regula la actuación del querellante en la audiencia de etapa intermedia. En consecuencia, se admite la participación de la señora Daniela Escoy en calidad de querellante adhesiva de forma definitiva, quien podrá actuar por medio de su abogada directora, la licenciada Rebeca Pérez. 4. Con base en estos fundamentos, el juzgador admite en su totalidad la acusación formulada por el Ministerio Público en contra del señor Santos, sin realizar modificaciones a su plataforma práctica ni jurídica. En virtud de ello, y conforme al artículo 342 del Código Procesal Penal, se confirma la acusación presentada. 5. Asimismo, se determina que el tribunal competente para conocer el juicio oral y público será el Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del municipio de Misco, de acuerdo con el artículo 343 del Código Procesal Penal. Se procede a la apertura a juicio en contra del acusado por el delito de negación de asistencia económica. Texto. En cumplimiento del mismo artículo 343, se señala la audiencia de ofrecimiento de prueba para el día 25 de marzo a las 10 horas, con el objetivo de que las partes presenten sus pruebas y se discuta su pertinencia. Séptimo, para conocimiento del Tribunal Primero de Sentencia Penal y ha referido el sindicado Santo Leonel Sacrín Macario, se encuentra recluido en el centro preventivo de la zona 18 para varones de esta ciudad, del cual queda a su disposición oficiándose a donde corresponde. Octavo, se devuelve todo el expediente original al Ministerio Público y demás medios de investigación presentados en la presente resolución. Quedan legalmente notificados, tal como lo establece el artículo 169 del Código Procesal Penal. Noveno, finalmente, habiendo declarado con lugar la acusación y ordenado la apertura al juicio, se da por concluida la presente audiencia, quedando debidamente notificados los sujetos procesales conforme a lo establecido en el artículo 260 del Código Procesal Penal. La audiencia finaliza a las 15 horas con 16 minutos. Que tengan buen día. De pie, por favor, va a ingresar la honorable juez. Se abre la presente audiencia de ofrecimiento de prueba el día 25 de marzo a las 10 horas, dentro del proceso penal identificado con la carpeta judicial 02036-2024-00112, en la cual se ventila el caso en contra del acusado Santos Leonel Sacrín Macario por el delito de negación de asistencia económica, tipificado en el artículo 242 del Código Penal. Habiendo declarado la apertura del juicio conforme a lo establecido en los artículos 332, 340 y 343 del Código Procesal Penal, procede a verificar la comparecencia de los sujetos procesales. Se encuentra presente la fiscal del Ministerio Público, la licenciada Marjorie Estefanía Ureta Valle. Presente, honorable juez. Se verifica la comparecencia de la querellante, la señora Daniela Rosario Sánchez Iscoy. Presente, señora juez. Asimismo, se encuentra presente el abogado director de la querellante, la licenciada Mayra Rebeca Pérez Cortés. Presente, honorable juez. Por parte del Instituto de la Defensa Pública Penal se encuentra presente la licenciada Guillen Alejandra Rivas Ramírez. Presente, honorable juez. Y como sindicado se encuentra presente el señor Santos Leonel Sacrín Macario. Presente. Se concede el uso de la palabra a la representación del Ministerio Público para que proceda a la presentación y formalización de los medios de prueba que pretende valer en el debate oral y público. Gracias, honorable juzgadora. En el ejercicio de la acción penal pública, de conformidad con el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el Ministerio Público ofrece los siguientes medios de prueba.
Primero, prueba pericial. Se ofrece el dictamen pericial de un perito socioeconómico quien analizará la capacidad económica del acusado con base en sus ingresos, bienes y movimientos financieros a fin de determinar si consideraba con la posibilidad real de cumplir con el pago de la pensión alimenticia. Segundo, prueba testimonial. Se ofrece la declaración de los siguientes testigos, quienes poseen conocimiento directo de los hechos en el objeto del proceso. Acta ministerial 048 con fecha 14 de abril de 2024. Daniela del Rosario Escoy, madre de los menores Marcos Josué y Leslie María Sardín Sánchez, declarar sobre la falta de cumplimiento de la obligación alimenticia por parte del acusado, la cantidad adeudada y las gestiones que ha realizado para obtener el pago. Acta ministerial 052 con fecha 24 de abril de 2024, funcionario del juzgado segundo de primera instancia de familia, declara sobre la existencia del juicio ejecutivo 051 y 56, 2023 00417, el requerimiento de pago y la negativa del acusado a cumplir con la obligación alimenticia. Acta ministerial 066 con fecha 28 de abril de 2024, de un perito contador del organismo judicial, emitirá el dictamen sobre los cálculos de la deuda acumulada por el acusado en el concepto de pensión alimenticia atrasada. Prueba documental. Se presentan los siguientes documentos debidamente certificados. Certificación de la carpeta judicial número 1056-2023-00417, emitida por el juzgado segundo de primera instancia de familia, en el cual consta el proceso de ejecución de pensión alimenticia en contra del acusado. Acta de requerimiento de pago, localizada en el folio 34 de la certificación, en la que consta que el acusado se negó a cumplir con el pago de 139.000 quetzales en favor de sus hijos. Boletas de depósito, presentadas por la defensa técnica del acusado, documento número 111-666-550 por un valor de 54.000 quetzales, realizado en el Banco Industrial. Documento número 111-660-41 por un valor de 20.000 quetzales, también en el Banco Industrial. Certificaciones de nacimiento de los menores Marcos José Sardín Sánchez y Leslie María Sardín Sánchez, emitida por el Registro Nacional de las Personas, RENAP. Certificación del documento personal de identificación de PI de la creyente Daniela del Rosario Sánchez Escoy, emitida el 29 de abril de 2024. Certificación del documento de personal de identificación de PI del acusado Santos Leonel Sardín Macario, emitida el 3 de abril de 2024. Prueba técnica, registro de movimientos bancarios del acusado. Se solicita requerir a la Superintendencia de Bancos los estados de cuenta del acusado para verificar si poseía fondos suficientes al momento de su negativa de pago. Por lo expuesto, señora juez, esta representación solicita la admisión de los medios de probatorios ofrecidos por considerarlos pertinentes, idóneos y consistentes para demostrar la responsabilidad penal del acusado en el presente proceso. Muchas gracias. Ahora le concedo la palabra al abogado director de la querella. Gracias, honorable jueza. En representación de mi patrocinada, la señora Daniela del Rosario Sánchez Escoy, nos adherimos íntegramente al ofrecimiento de prueba del Ministerio Público, ya que consideramos que dichos medios son fundamentales para acreditar la responsabilidad penal del acusado. Además, solicitamos la incorporación de las siguientes pruebas testimoniales. Testimonio de un trabajador social del organismo judicial, quien ha realizado un informe sobre la situación económica y social de los menores afectados, describiendo el impacto que la falta de pago de la pensión ha tenido en su bienestar. Solicitamos la admisión de estos medios de prueba y nos reservamos el derecho de presentar la prueba complementaria en caso de que sea necesaria durante el debate. Muchas gracias. Después de haber escuchado las declaraciones del Ministerio Público y del abogado director querellante, me gustaría preguntarle a la abogada si existe alguna objeción. Gracias, honorable jueza. En nombre de mi patrocinado Santos Leonel Sardín Macario, se objeta la admisión de ciertas pruebas presentadas por el Ministerio Público y a la parte querellante, ya que las boletas de pago presentadas por la defensa acreditan que el acusado ha realizado depósitos en favor de sus hijos, por lo que no existe una negativa absoluta de asistencia económica. Se carece de documentos originales de ciertos medios de prueba, lo que podrían afectar su autenticidad. No obstante, en ejercicio del derecho de defensa ofrecemos también la siguiente prueba. Prueba documental que consta de constancias de pagos adicionales realizados por el acusado en años anteriores que no han sido reconocidos en el proceso. Prueba testimonial.
Declaración del acusado Santos Miguel Sánchez Macario, quien explicará los pagos que ha realizado y su situación financiera actual. Testimonio de un empleador del acusado, quien declarará sobre los ingresos que percibía en el periodo en el que supuestamente dejó de pagar la pensión. Solicitamos la admisión de estos medios de prueba para garantizar el derecho de defensa de nuestro patrocinado. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de las partes procesales y analizando la pertinencia de los medios de prueba ofrecidos, este tribunal resuelve. Primero, se admiten en su totalidad los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público y la parte querellante, ya que cumplen con los requisitos de pertinencia y conducencia establecidos en la ley. Segundo, se admite parcialmente la prueba documental y testimonial presentada por la defensa técnica, con excepción de aquellas pruebas que resulten redundantes o irrelevantes para el proceso. Tercero, se ordena la remisión del expediente al Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de mismo, donde se desarrollará el debate oral y público. Asimismo, se convocan las partes procesales a la audiencia de juicio oral y público con fecha 9 de abril del 2025 a las 12 horas. No habiendo más que tratar, se da por concluida la audiencia de ofrecimiento de prueba a las 12 horas con 4 minutos, quedando debidamente notificadas las partes conforme al artículo 260 del Código Procesal Penal. Que tengan buen día. Muy bien, muchachos del grupo número 12, los felicito. Excelente trabajo el que realizaron. Me gustó mucho, la verdad es que se nota, al igual que el primer grupo, el número 11, que se esmeraron muchísimo, gestionaron el salón que está en el edificio S2 para que pudieran ahí hacer la grabación de sus audiencias. Todo un mecanismo de gestiones que se desarrollan para poder realizar estas audiencias, y definitivamente pues se nota que le pusieron mucho empeño, además de que se prepararon para poder hacerlo. Los felicito, muy buena participación. Hubo un punto bien importante que hasta ahorita yo me percaté de él, ¿verdad? Lo sé, pero no se los mencioné. Tampoco se los agregué en el documento que les presenté. Y es, muchachos, de que si en dado caso, en este momento al que pues se traslada el proceso penal en términos de competencia al tribunal de sentencia, pues si el procesado se encuentra privado de libertad, hay que hacer una pequeña gestión. Número uno, en la audiencia, lo que hicieron los compañeros. En realidad, establecieron de que al momento de que se aperturaba juicio, o sea, se declaraba la apertura de juicio, hasta ese momento pues no se sabe cuándo va a ser la audiencia. Eso es hasta este momento en el que termina la audiencia de ofrecimiento de prueba, ¿verdad? De que ya se hace la gestión necesaria para saber el tribunal competente y la fecha en que se celebrará o se dará inicio al debate oral y público. Pero desde el momento en el que se establece que se declara la apertura a juicio, pues entonces a esta persona, al sindicado que se encuentra privado de libertad, se debe de poner a disposición del tribunal de sentencia. ¿Por qué? Porque recuerden de que en este momento pues el juez contralor inició desde la audiencia de primera declaración, recibió toda la investigación preliminar que se había realizado, llevó a cabo la audiencia y el proceso penal hasta este momento de la audiencia de ofrecimiento de prueba. Pero ahí concluye
en lo que él interviene dentro del proceso penal, ¿verdad? Aquí se separa a ese juez y inician otros distintos a este. Entonces, si el procesado sigue estando bajo la medida de coerción de prisión preventiva, pues entonces se pone a disposición del tribunal de sentencia para que él mantenga el control de esa privación de libertad. Porque, muchachos, resulta de que la privación de libertad no puede exceder el año, ¿verdad? De un año después de aprendido o de recluido, ¿verdad? Porque pueden ser momentos diferentes o casi siempre es el mismo momento. Entonces, una vez llegado al momento en el que se vence esa privación de libertad, según la ley, un año, entonces se debe de estar prorrogando, ¿verdad? Se solicita a la sala jurisdiccional de que esta prorrogue por un tiempo determinado, regularmente son 6 meses u 8 meses, en los que se prorroga, pero nunca puede quedarse vencida en el abismo, no, siempre legalmente tiene que estar documentada esa prórroga de privación de libertad, o sea que esa privación de libertad se mantenga vigente y legal. Entonces, eso se me había pasado por alto mencionarles, la verdad, de que si está privado de libertad, pues entonces se hace mención de que el sindicado está a partir de ese momento bajo el control jurisdiccional del tribunal de sentencia, número 1. Y número 2, pues también se oficia al sistema penitenciario. ¿Para qué, muchachos? Se oficia al sistema penitenciario para que sepan, ¿verdad? Ellos, sus registros, de que esta persona ha concluido su intervención o la ventilación de su proceso ha concluido con en el juez controlador, y de que a partir de esta fecha quienes dirigirán oficios de citación, quienes mantendrán la prisión preventiva será el tribunal de sentencia, ¿verdad? Pues son ellos los que tienen hasta ese momento el control de esa medida de coerción, ¿verdad? Entonces, punto muy importante, ¿verdad, muchachos? Y pues que en la práctica se ve a diario, ¿verdad? Entonces, sí, pero pues ustedes llegará un momento que lo noten y pues recordarán estos episodios en los cuales vamos aprendiendo y vamos recuperando aquellos detalles en los que pues, los dejamos un poquito en el aire, ¿verdad? Entonces, para concluir, felicito al grupo número 12, muy buena participación, excelente participación, me gustó mucho, ¿verdad? Y pues espero de que a todos pues haya sido de mucho provecho. Al igual que a Roberto, la coordinadora del grupo número 12, quisiera compartir algo en relación a su experiencia en la audiencia. Buenas noches, licenciado y compañeros. Pues la verdad, disculpen si fue muy largo el video, pero pues queríamos que se entendiera demasiado. Más que todo, pues el trasfondo, ¿verdad? de la audiencia, porque pues llevaba mucho detrás, entonces no podíamos solamente dar pincelazos, entonces para que nos entendieran un poquito más, pues nos tuvimos que extender un poquito. Y gracias a mis compañeros del grupo, la verdad es que todos colaboraron de manera muy presente, todos estuvieron en la audiencia. Yo estuve detrás de cámaras porque pues no podía participar en ambas cosas, pero ahí estuve. Y pues respecto a todo esto, pues viene el expediente que tenemos y la verdad es que fue algo difícil de conseguir, pero lo pudimos conseguir y así pudimos realizar nuestra audiencia. Y solamente, licenciado, a usted muchas gracias por sus retroalimentaciones. Creímos que fue bastante útil el diálogo que usted nos dio, porque pues la verdad es que sí se adhirió bastante a lo que habíamos hecho. Entonces, le agradecemos mucho, licenciado, y gracias a los demás compañeros por prestar atención durante este tiempo. Y nada, feliz noche. Gracias, Shirley. Sí, efectivamente, pues el buen trabajo de los grupos que han hecho esta labor, ¿verdad?, de la audiencia, el buen trabajo de ellos nos deja muchísimas enseñanzas y además nos prepara,
no solo para nuestro futuro, sino que también para poder superarlo el día del examen, ¿verdad? Que va a ser básicamente lo mismo, pero como ya lo vivimos en el primer examen parcial, de forma personal, ¿verdad? Entonces, muchachos, espero de que todo vaya bien con ustedes. Estoy para servirles siempre. Nos vemos el día martes en clase, allá en la universidad, y vamos a continuar entonces el próximo martes con los grupos números 13-14 y el día jueves con los grupos 15-16. Por favor, muchachos de esta sección, imagino que aquí están los coordinadores. Los coordinadores de los grupos del 13 al 16, por favor, comuníquense de una vez conmigo. Por favor, mándenme un mensajito. Tengo algo que ir trabajando con ellos. ¿De acuerdo? Por mí es todo. Cuídense mucho. Bendiciones a todos. Estén muy bien y que descansen. Gracias, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Estén muy bien, Roberto. Gracias. Feliz noche, licenciado. Ahí me mandan su listado, Roberto y Shirley. Gracias, muchachos. Bendiciones a todos. Ahorita se lo envío. Feliz noche. Shirley, ¿tienes algo más que...? Ay, sí, me escribes, Shirley. De acuerdo. No, es que tenía dudas si ahorita el listado se lo mando por privado o ahí en el grupo de coordinadores. Como gustes. Ah, ok. Como gustes. ¿Y el link lo tengo que mandar o ya no? ¿El cuál? ¿El link del video? No, ya no, Ok. estamos bien. Gracias, licenciado. Feliz noche. Perfecto. Cuídense. Feliz noche.